poner la ética en la política. La moral ha servido en un país conservador para que por lo menos, por ejemplo, las mujeres no tengamos libertades para decidir sobre nuestros cuerpos. Tenemos la frontera con Venezuela, en Arauca, por ejemplo, cedida a organizaciones criminales. Alguien me decía, es como perder a Panamá. Por la calidad de la investigación que se hizo. Luis Pérez no hace parte del pacto histórico. Es candidato independiente a la presidencia tal como usted. Bueno, primero, digamos, muy feliz de estar en Barranquilla. Esta es una de las ciudades emblemáticas en Colombia, no solamente por su empuje empresarial, sino también por el desastre a nivel de la corrupción. Entonces, estos son temas que a mí me tocan fundamentalmente. Por esta razón, pues he estado observando desde que llegué, no solamente también los avances, sino también los problemas. Entonces, he estado muy interesada de estar acá. Es una muy buena pregunta porque realmente está en el corazón de todas las preocupaciones. Nosotros pensamos que tenemos que hacer una alianza con las universidades. En realidad nosotros quisiéramos que a partir de las universidades se le pudiera dar como parte del currículum a los estudiantes una visión de lo que es el mercado laboral real. ¿Cómo lo pensamos hacer? Creemos que en Colombia la mejor manera de impulsar el empleo, primer empleo y empleo de jóvenes y de mujeres, que son los sectores más tocados por el desempleo, es darle a los jóvenes y a las mujeres la posibilidad de crear su propia empresa. Es decir, realmente llegar con créditos con tasas muy bajas y adicionalmente con otro tipo de requisitos que no sean los de apalancar el crédito con patrimonio personal, sino más bien pensando en el aporte que se puede hacer en la vida profesional, un poquito como hacemos con los créditos juveniles en los cuales apostamos al futuro y no miramos el patrimonio pasado. Y de esta manera quisiéramos crear una unión entre las universidades y los estudiantes, en particular de administración de empresa, para que juntos con aquellos jóvenes y mujeres que quieren crear su empresa, poder unir el conocimiento y las ganas para que juntos puedan adelantar proyectos, llevarlos a culminación en creación de empresas que le permitan al joven tener la experiencia de la creación de una empresa, de manera que cuando salga de la universidad no solamente haya creado la empresa para una persona que no está, digamos, en la esfera universitaria, pero que adicionalmente le sirva a él como capacitación para su futuro proyecto de creación de su propia empresa. Ese es uno de los puntos fundamentales, es decir, cómo vamos a lograr que los colombianos trabajemos en esquemas de solidaridad. Ahora, Barranquilla es un muy buen, digamos, espacio de reflexión, porque Barranquilla es el tercer núcleo empresarial del país. Y sin embargo, cuando vemos ese potencial de empresas y lo comparamos con el desempleo que hay en Barranquilla, nos damos cuenta que Barranquilla cae a nivel del empleo al puesto 16. Es decir, que no hay una correlación entre la presencia de las empresas y la posibilidad de crear empleo para los jóvenes y el primer empleo. Entonces, por lo tanto, para nosotros es muy importante, primero, la inversión extranjera. Tener empresas que lleguen acá con nuevas tecnologías, con posibilidades de exportación, con una apertura hacia el mundo, que le dé a ustedes la posibilidad de entrar en el circuito internacional y poder tener un empleo bien pago, que adicionalmente les permita a ustedes mejorar su capacitación en la técnica o en la profesión que ustedes hayan escogido y que nos permita garantizarles que cuando salgan no tengan ese temor a no encontrar un buen empleo. Personas en Colombia que después de un gran esfuerzo de educación terminan en empleos de servicios de segunda, tercera categoría, muchas veces con una gran frustración porque el esfuerzo que se hizo por parte de las familias no se equipara con el resultado y los ingresos que se pueden obtener con un diploma.
Bueno, esto es muy importante. En realidad mi gobierno es un gobierno verde, muy comprometido con la lucha contra el cambio climático y por la transición hacia energías renovables. Tenemos que entender que este es un periodo de transición, es decir, que lo que vamos a hacer es mitigar los efectos de la explotación de hidrocarburos y de la minería a través de créditos de carbono. Esto lo digo porque es claro que de aquí a 20 años Colombia no va a ser más exportadora de petróleo. El mercado de carbono también se va a disminuir drásticamente porque el mundo va hacia un veto de esas fuentes de energía. Ahora, vamos a hacer una transición. Esa transición la tenemos que reajustar. Ya tenemos unos elementos de esa transición. Sabemos que la energía solar, la energía eólica, la energía térmica también van a ser, y la hidroeléctrica van a ser, digamos, los componentes fundamentales de esa transición. Y eso es lo que Colombia tiene que generar para estar completamente independiente del consumo de energías contaminantes. Pero durante un tiempo vamos a seguir produciendo. Y por lo tanto lo que nosotros estamos proponiendo es que esa producción que contamina sea primero regulada, de manera a que evitemos lo que ha pasado, por ejemplo, en Santa Marta, donde las playas no son blancas sino negras por culpa de la contaminación, es decir, una especie como de insensatez desde el punto de vista del respeto de nuestro entorno ambiental, pero también un componente económico, y es que tenemos que lograr que todo lo que nosotros exportemos desde el punto de vista de estas minerías y hidrocarburos sean completamente neutralizados desde el punto de vista de su impacto ambiental. Es decir, que hoy en día, por ejemplo, Ecopetrol está exportando petróleo llamado verde, que no es realmente verde, es simplemente que se calcula la huella de carbono de la producción y la extracción de este petróleo. Nosotros queremos ir mucho más allá. Queremos calcular cuál es la huella de carbono de utilizar esos productos y vender ese producto con la huella de carbono neutralizada a través de estos créditos de carbono. ¿Por qué son importantes los créditos de carbono? Porque Colombia tiene una vocación para ser yo diría podemos ser el primer exportador de créditos de carbono de la región. El crédito de carbono es una figura en la cual a través de el cultivo y la generación de espacios donde la vegetación es altamente captadora de dióxido de carbono, se puede por lo tanto hacer un cálculo de cuánto esa captación representa en posibilidades de neutralizar el carbono que está produciendo la contaminación mundial. Eso es lo que se llama el crédito de carbono. Eso se vende, tiene un precio en los mercados internacionales, y eso nos permitiría, por un lado, neutralizar completamente la huella de carbono de nuestros productos, pero también ser el gran exportador de créditos de carbono, con lo cual podríamos financiar gran parte de la política social que yo quisiera adelantar en mi gobierno. Sí, estamos hablando de Alex Char, que obviamente ha tenido el control de la ciudad, no solamente desde el punto de vista de la alcaldía y de las construcciones y de las inversiones, sino también del impacto de prácticas muy corruptas que han afectado el futuro de todos los barranquilleros. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto nos ha costado la corrupción en términos de desarrollo? Es decir, ¿cuál sería el desarrollo de Colombia si nosotros no hubiéramos tenido el impacto de la corrupción que tenemos hoy? Ustedes habrán notado, todos los candidatos hablan de corrupción, y sobre todo en momentos de campaña electoral. Ahora, ninguno tiene ni la intención de acabar con la corrupción porque piensan que no es posible o porque les favorece, porque con ello compran votos y acceden al poder. Ahora, lo que a mí me queda claro es que
el tema de la corrupción solo lo enfrentamos con acciones, no con discursos. Y yo les pido a ustedes que miren quién en esta campaña ha tenido acciones contra la corrupción, y yo creo que he sido la sola en tomar decisiones que realmente prueban el compromiso contra la corrupción. Decisiones políticas, acciones políticas que implican un costo político, que implican demarcarse de las maquinarias, demarcarse de la corrupción, pero pienso que es la única manera que nosotros podemos probarle a los colombianos nuestra verdadera voluntad de llegar al gobierno, a manejar el país, a gobernar el país por fuera de todas las maquinarias. La corrupción tiene una incidencia transversal en todos los problemas que tiene Colombia. Es decir, si hablamos de empleo, si hablamos de seguridad, si hablamos de pobreza, de hambre, todo tiene que ver con la corrupción. Así que ese es el problema número uno, es el enemigo público número uno para Colombia. Bueno, a ver cuántos tendría que contarlos, pero tenemos La Guajira, el Atlántico, el Cesar, tenemos Córdoba, Sucre, me tienen que ayudar, ¿se le está faltando alguno? Sí. Tenemos Atlántico, La Guajira, Cesar, Sucre, Córdoba, Sucre, Córdoba, Bolívar. Bueno, no sé quién más me esté faltando ahí. Bueno, a ver, obviamente el carnaval de Barranquilla, pero básicamente tengo una memoria del carnaval que es familiar, porque hace muchos años, esto no lo recordarán ustedes porque son muy jóvenes, pero para mí sí me marcó mucho. Mi mamá, que fue reina de belleza, estuvo en el carnaval de Barranquilla, y los recuerdos que ella tiene de toda esa época de su vida, lo que más la marcó fue Barranquilla. Yo no puedo llegar acá sin pedir una arepa de huevo y el pescado con arroz con coco me mata. Sí. Y los jugos. Los jugos son extraordinarios, sí. A ver, la montaña costera más grande del mundo, no sé si es la nuestra o si es, yo sé que hay una en el Líbano también, pero ahí sí me corchan, no, es decir, ¿será la Sierra Nevada de Santa Marta? Así es. ¿Es la más alta del mundo? La más grande. Así es. ¿La más alta o la más grande? La más grande. ¿En extensión o en altura? En extensión. Interesante, ok. Bueno, jóvenes, este voto va a ser el más importante en su vida, porque ustedes con este voto van a definir si ustedes quieren que los gobiernen personas como ustedes o personas como los políticos que se emborrachan, que mandan a matar, que tienen situaciones de corrupción, que compran votos, que mienten o que desconocen la realidad del país. Esa es una primera pregunta. Ahora, un voto comprado es un voto en el cual el que pone su voto en la urna, un voto comprado, amordaza al resto de los colombianos. Perdemos la posibilidad de defender nuestros derechos. Muchos de ustedes han tenido que salir a las calles para protestar precisamente por eso, porque la mordaza que implica el voto comprado, que implican las maquinarias, ha hecho que ninguno de los derechos a los cuales ustedes tienen posibilidad por la Constitución y por ser colombianos se hacen efectivos. La corrupción es el principal problema, es el enemigo público número uno. Pero quiero añadir una cosa, el voto en blanco, piénselo mucho. El voto en blanco es una bandera blanca que usted saca para arrodillarse ante los corruptos. Hoy es el momento de escoger, de elegir bien. Elige a su candidato en función no de lo que dicen, sino de lo que hacen. Miren con quiénes se rodean, cuáles son las personas que los apoyan.
No es posible decir que uno está con el pueblo cuando uno está aceptando politiqueros, maquinarias corruptas, dineros oscuros o apoyos de paramilitares o apoyos de gente que asesina en Colombia.